En Zafa del Caribe, siempre nos preocupamos por traerte temas de interés que te ayuden a reflexionar. Y me acompaña como siempre. Lisandra González, saludos a todos. Hoy vamos a tener un tema bien interesante relacionado con qué es la autorrealización. Cuando se acerca el final del año, nos preguntamos y miramos qué metas que me propuse logré. Y la mayoría de las veces, cuando estamos haciendo ese repaso, nos percatamos que la mayoría de las veces no logramos todo lo que nos propusimos o la mayoría. Y entonces comenzamos a tener esas emociones que nos quitan el entusiasmo. Y miramos los distintos roles como uno solo, donde entonces tal vez si no logramos las metas en uno pensamos, pues no las logré. Pero hoy vamos a enseñarte qué es la autorrealización y cómo podemos mejorar nuestro desempeño. Y verás que te percatarás que has logrado más de lo que has pensado luego de estudiar este tema de la autorrealización. Eso es así, Elizabeth, y quiero presentar a nuestro gran amigo y colega José Rivera, un extraordinario compañero de guerra que ha estado con nosotras en Zafa del Caribe, ayudándonos y cooperando con todos estos videos y estas cosas que ustedes ven extraordinarias. Y José es un coach empresarial que tiene un emprendimiento, un podcast que se llama Crecimiento Empresarial Positivo. Pueden entrar ahí y escuchar sus podcasts, son divinos y son buen material, condensado, fácil de comprender. Se lo puedes poner en cualquier momento y lo escuchas y te lo vas a gozar todo. Además, es autor del libro Guía Cómo crear una página para negocios en Facebook, la cual pueden conseguir en Amazon. José, cuéntanos, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes. Estoy muy feliz de estar aquí acompañándole a un tema que es muy interesante y en esta época del año que las emociones están a flor de piel relacionado a esto. Qué bueno, José. Me encanta, Así me encanta este tema porque como bien dijo Elizabeth, el final del año o el principio del año es el tiempo que nosotros elegimos para decidir revisar los pasados meses, inclusive para planificar los próximos meses. Así que, ¿qué mejor tema que la autorrealización? Así es. Yo tuve la oportunidad de, en reunión de coaching con José, percatarme de que en algunos de mis roles yo había logrado la autorrealización. Y por eso queremos traernos a nuestra audiencia, porque van a ver que definitivamente este tema les va a ayudar a mirar todo lo que se ha logrado, porque yo me pude percatar a través de ese coaching de que tantas cosas que yo había podido alcanzar. Así que, José, cuéntanos y comparte con nosotros cómo ves la autorrealización en la vida de la gente. Pues mira, Elizabeth, gracias por esa pregunta. Yo te diría que la autorrealización es un proceso en el cual es un proceso que cada persona es diferente, porque cada uno de nosotros aspiramos a diferentes tipos de cosas en la vida, estamos en diferentes roles, por lo tanto, ese proceso de llegar a ese momento cumbre en el cual podemos capitalizar y maximizar todas nuestras habilidades hacia una meta o a un desafío en particular, pues va a variar de persona a persona. Lo que tú puedes ser para ti, esa definición de autorrealización, puede ser en tu área de trabajo, que has podido llegar al pico de tu profesionalismo en ese sentido, o para otra persona puede ser en el término de personales, de lograr una tranquilidad espiritual, esa conexión con ese ser supremo. Las definiciones pues va a variar de acuerdo a persona. Pero entrando en una definición sencilla para que nuestra audiencia pueda entender, básicamente el proceso de autorrealización es esa satisfacción de que lograste maximizar esas oportunidades que tú tenías en una dirección y te sientes satisfecho contigo mismo. Entonces, cada una de esas personas, pues, va a variar eso. Y José, ¿por qué nosotros muchas veces no podemos distinguir lo que es la autorrealización en nuestras vidas? Pues mira, en muchas ocasiones, como estamos enfocados en las tareas del día a día,
a veces situaciones que tenemos en nuestros diversos roles, ya sea en el campo personal o en el campo profesional, pues se nos olvida de las cosas por las cuales hacemos lo que hacemos. Y al olvidarnos por estar resolviendo un problema en el trabajo o un problema de índole personal o familiar, a veces nos olvidamos de las cosas que queremos hacer. Y por ese tipo de situaciones no tenemos esa visibilidad más allá de la situación que tenemos al momento. Sería como poner un carro en drive y seguir la carretera sin mirar hacia los lados, simplemente ir hacia el frente. Así Digo, es es una excelente manera de visualizarlo. Y sí, eso nos pasa a veces en el trabajo, que tenemos que estar resolviendo cosas a último momento. Y esto es una prioridad y tenemos que enfocarnos en eso. Y nos enfocamos tanto en resolver los problemas del día a día que perdemos esa visibilidad a largo plazo. Así es. Y podemos ver que muchas veces los seres humanos tienen también muchas necesidades, y podríamos decir que es como una especie de necesidades que tenemos que cubrir antes de llegar a la autorrealización. Cuéntame un poquito de eso. Pues mira, así es, cada uno de nosotros tenemos diferentes tipos de necesidades, pero una de las mejores maneras de visualizarlo es con una teoría que se llama la teoría de necesidades de Abraham Maslow. Esta es una persona que hace tiempo descubrió que todas las personas tenían diferentes tipos de necesidades y lo colocó en una especie de escala tipo pirámide, en la cual la base de esa pirámide se enfocaba en las necesidades básicas, como comer, dormir y todo ese tipo de cosas que son esenciales. Una vez la persona ha podido cubrir esas necesidades, sigue subiendo esa escala y están en las necesidades de seguridad, de tener un techo seguro. Y una vez cubierto ese tipo de necesidades, seguimos subiendo esa pirámide y llegamos a las necesidades sociales, de tener amistades, de tener respeto por los demás, trabajar con nuestra autoestima. Y cuando seguimos trabajando ese tipo de detalles, seguimos subiendo esa pirámide. Y en lo último de esa pirámide tenemos lo que se llama la autorrealización. Cuando todas esas necesidades han podido ser satisfechas desde las más básicas y así sucesivamente, nos enfocamos en nosotros mismos. Al no tener otras necesidades, nos enfocamos, ¿qué quiero yo en la vida? ¿Qué cosas necesito para sentirme completo? Y ahí entonces la persona va comenzando en ese proceso de búsqueda hasta lograr poder llenar esa necesidad y sentirse completo, satisfecho y estar feliz en la vida. una Muy bien. pregunta, José. Si yo me autorrealizo, ¿me quedé ahí? ¿O yo puedo autorrealizarme en diferentes etapas de mi vida? Pues sí, así mismo es. Yo, desde mi punto de vista, en la teoría de Abraham Maslow, él indica que una vez que llegas a la autorrealización ya todo se acabó. Yo no lo veo de esa manera porque el proceso de autorrealización yo lo veo como un proceso continuo. Una vez tú tenías unas metas, por ejemplo, en el caso mío, yo tenía, hace ya muchos años atrás, yo tenía unas metas universitarias. Quería hacer una preparación académica y una vez que las completé, decidí hacer unos estudios adicionales y continué. Obviamente ese trayecto me motivaba porque estaba logrando esas metas, pero continuaba con ese proceso y no me detuve en una sola cosa. Así que el proceso de autorrealización es un proceso continuo que es importante de que estemos conscientes y trabajar en ello. Muy bien. ¿Cómo podemos entonces diferenciar o distinguir, separar los distintos roles para poder ver la autorrealización en nuestras vidas? Pues mira, cada uno de nosotros somos padres, hijos, hermanos, estudiantes, empleados, jefes, supervisores. Tenemos una serie de roles y tenemos que comenzar a enfocarnos en nosotros mismos porque cada rol tiene unas diferentes necesidades y también hay unas responsabilidades que no podemos dejar eso por el medio. Pero también tenemos que evaluar esas necesidades que nosotros tenemos dentro de cada rol. Y entonces,
una vez poder tratar con ese rol, poder satisfacer esa necesidad que tenemos dentro de ese rol. Por ejemplo, en el ámbito profesional, si yo estoy trabajando en una compañía, entonces yo deseo aspirar a una posición más, quizás una posición gerencial o supervisión media, pues debo saber que hay unos requisitos para poder adquirir ese puesto. Y entonces voy a estar trabajando, ya sea de acuerdo a los requisitos, para poder llegar a ese nivel. Una vez que en efecto podemos lograr esa meta y seguimos alcanzando ese crecimiento a nivel profesional, podemos entonces seguir cuál es el próximo desafío. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué podemos hacer? Muchos de nosotros hemos pasado por la situación que hemos tenido trabajos en la cual no hay ningún tipo de crecimiento. Literalmente podemos estar destinados ahí 30 años de servicio en esa compañía y no va a pasar absolutamente nada. Es que nosotros tenemos que hacernos unas preguntas que a veces pueden ser un poco fuertes, pero son preguntas necesarias. Yo estoy dispuesto a quedarme 30 años en esta compañía, sabiendo que no hay ningún tipo de crecimiento, o yo quiero alcanzar algo más. Cuando nos hacemos ese tipo de preguntas, podemos evaluar qué alternativas hay. ¿Quiero mudarme hacia otra compañía que me ofrezca crecimiento? ¿O quiero lanzar mi proyecto de emprendimiento y ser yo un empresario y tener ese negocio propio, ser dueño de mis horas y de mi vida? Y ahí es que esa persona va a tener que responder y evaluar qué alternativas hay. Si en el caso de que la persona desea hacer algún proyecto de emprendimiento, pues debe evaluar qué tiene ahora mismo o qué desea. Si no tienes las destrezas, puede considerar algún tipo de curso, matricularse en la universidad que le permita adquirir unas destrezas. Y una vez adquirido esas destrezas, puede comenzar ese proceso de formación como empresario para lanzar ese proyecto. Y así, una vez que se sienta listo, puede dejar su trabajo y comenzar a tomar el control de su vida como desea. Yo creo que entonces sería interesantísimo tal vez hacer una teoría, era una hipótesis de cómo el salir de la zona de comodidad me puede ayudar a mí a alcanzar la autorrealización. Porque el problema de nosotros, los seres humanos, es que nos encanta lo cómodo. Como tú bien dijiste, estoy dispuesto a estar 30 años en una compañía. Bueno, esa es mi zona de comodidad. Entonces, tal vez sería interesante ver cómo el salir de la zona de comodidad, ese empujón que muchas veces nosotros necesitamos, nos puede ayudar a alcanzar la autorrealización. Y la gente vive con miedo, porque nos crían pensando de que es bueno tener un trabajo estable. No te debes de ir de ese trabajo. Quédate ahí, aguanta, aguanta hasta que te retires. Esa cultura en Puerto Rico existe. Aquí en Estados Unidos yo me enfrenté a que esta cultura no existe. La gente cambia de trabajo como cambia de zapato. Pueden estar un mes, 2 meses en el trabajo, consiguieron otro trabajo donde les paga más dinero, mejores, se van. No le tienen miedo a ese cambio de moverse de trabajo, ni siquiera de casas. Aquí la gente cambia de casas cada 2 años. Yo me quedé como que, ¿pero qué es esto? A mí me enseñaron que yo me debo quedar en mi trabajo hasta que me retire y en la casa hasta que me muera. Y entonces es cultural, pero también es algo positivo que podemos adaptar a nuestras vidas, el tener miedo a esos saltos al abismo, al dejar ir, al no conformarse. Y estas próximas generaciones, estas generaciones que se están levantando, yo creo que se beneficiarían de nosotros los que somos que tenemos un poquito más de experiencia, el ver lo importante que es no conformarse para poder entonces alcanzar la autorrealización. Estoy totalmente Así de es. acuerdo contigo. Y también la autorrealización, como muy bien nos ha explicado José, tú tienes que cubrir como unas etapas para entonces poder seguir a la próxima. Y muchas veces las personas no se sienten tal vez autorrealizadas porque les faltan
cubrir esas otras necesidades. Así que eso es bien importante para poder llegar a esa autorrealización. Pero hay algo también bien interesante y eso, José, me gustaría preguntarte, que la gente, la mayor parte de la gente, se enfoca en lo que le falta y no en lo que tiene. No podemos visualizar, y eso yo lo aprendí cuando me diste la clase de coaching, en ocasiones no podemos visualizar los logros porque nos enfocamos en lo que nos falta. ¿Qué será? Pues mira, como tú muy bien dices, siempre tendemos a mirar lo que nos falta y nunca nos ponemos en ese proceso de introspección y evaluar qué tenemos, qué yo tengo ahora mismo. Porque culturalmente siempre nos han dicho de que tenemos que ir a la universidad para entonces después que nos graduamos tenemos el diploma y el trabajo de nuestros sueños está ahí teniendo el diploma, aquí está el trabajo. Y la realidad no es así. Y cuando esas realidades que nos enseñan desde pequeño no se hacen realidad, ahí es que vienen las frustraciones y las depresiones. Y pues lamentablemente vivimos con una serie de creencias limitantes, las cuales damos por hecho que son una verdad, pero en realidad nos limitan a una manera tan significativa que nos pueden provocar situaciones de ansiedad, estrés, depresión. Por eso siempre es importante que hay que hacernos unas preguntas, a veces son duras. ¿Qué yo quiero en mi vida? ¿Qué me provoca satisfacción en la vida? Si yo tengo una vocación de enseñar o yo tengo una vocación de, no sé, te gusta la comida, te gusta crear cosas gastronómicas, pero te dicen, no, deja eso y vete a estudiar, no es por menospreciar, pero vete a estudiar una carrera en empresa, porque eso deja chavos, porque la Ujú. sociedad nos ha dictado de que eso es el estándar a seguir, cuando tus intereses y tus fortalezas están en otra área. Y eso es una situación que todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida, pero cuando reflexionamos, podemos determinar qué queremos hacer en la vida. Y cuando finalmente nosotros nos podemos alinear a nuestros intereses y nuestras fortalezas hacia lo que deseamos, somos más eficientes, somos más felices, somos más productivos y estamos viviendo la vida que verdaderamente queremos, no la vida que nos está imponiendo otra persona o la sociedad. Y por ahí comienza ese proceso de autorrealización porque estoy haciendo lo que me gusta, estoy utilizando mis destrezas, mis habilidades para hacer lo que me hace feliz. Y esa es otra pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué me hace feliz en este plano existencial? Y cuando nos hacemos esas preguntas al ser, ¿qué yo quiero? No lo que mi familia quiere o la que la sociedad desea. Ahí es que tomamos el control de nuestra vida y somos más felices. Pues entonces te quiero preguntar, José, ¿cuál es la pregunta más fuerte o la pregunta que te hiciste a ti mismo que te motivó a ti a emprender el camino de la autorrealización? Pues mira, yo diría que la primera pregunta me la pude haber hecho un poco ya hace añitos atrás cuando estuve en la universidad, dado a que yo entré a una universidad en la cual yo iba a entrar por una carrera de computadoras. Cuando me doy cuenta y estoy matriculado tomando las primeras clases, me indican de que eso que yo quería estudiar no estaba en ese recinto educativo, que tenía que irme para otro totalmente distante, eh, en fin, tenía que cambiar todo lo que tenía, todo lo que conocía para estudiar algo que era lo que supuestamente yo quería en otro lugar totalmente ajeno y desconocido para mí. ¿Qué pasa? Yo dentro de ese proceso de reflexión, le comentó a una amistad cercana la situación que tenía. Y me da un consejo muy bueno y cambió mi vida en ese sentido. Él me indicó, tienes que estudiar algo si no te vas a ir para allá y cambiar todo lo que tienes ahora que conoces. Tú tienes que determinar cuál puede ser esa otra alternativa que te pueda gustar. Y entonces tú haces el cambio y te mantienes.
dentro de ese proceso de reflexión que estuve varios días, de esas casualidades de la vida, en mi caso, me dan una clase electiva que me impuso la universidad de mercadeo, que está ajeno a computadora. Ajá. Y desde el primer día que yo tomé esa clase, yo sentía una sinergia con esa clase increíble. Y yo decía, wow, qué cosa más interesante una cosa que yo no estaba totalmente ajeno. Y fue una clase que te impuso la universidad cuando estás en primer año, no tienes mucho para elegir. Y cuando le pregunto más acerca del profesor, que él ve ese interés en mí, él me dice, ¿en qué tú estás? Pues yo estoy en computadoras. Y él se quedó como que, pero esta clase no es de computadora. Pues es que me la impuso la universidad y pues estoy aquí. Pero honestamente la clase a mí me gusta, me siento identificado, la encuentro muy interesante. Y entonces le explico la situación y él me dice, pues entonces, si a ti te gusta tanto esto y te identifica, pues significa que debes cambiarte entonces para administración de empresas, particularmente en lo que es el área de mercadeo. Y entonces evalué y tomé la decisión, me quedé en el recinto y finalmente esa decisión me cambió la vida para bien y no me arrepiento y fue una de las mejores decisiones de mi vida. Pero yo reevalué y tomé la decisión basada en lo que yo sentía y era afín, no lo que me impuso la, la sociedad que tenía una carrera en computación, que eso es lo que es. No, O sea que debemos preguntarnos qué es lo que realmente queremos nosotros. Porque tú bien dices, la sociedad, nuestros padres, a veces las amistades tratan de influir en nuestras decisiones. Y qué importante es el poder nosotros tener esa valentía de decidir, aunque el mundo esté en nuestra contra, decidir por lo que por lo que nosotros entendemos que nos va a hacer, nos va a llenar. Yo no digo felices porque yo pienso que la felicidad son retazos, la felicidad son momentos que nos va a llenar, que nos va a completar, que va a permitir que alcancemos nuestros sueños. O sea que lo importante es que conocernos a nosotros mismos y aceptarnos en el concepto de que voy a ser diferente, no voy a elegir lo que otros quieren que yo elija, pero lo importante que es una vez que tú decidiste tu camino, te fuiste por ahí y te fuiste a todas, como dice la canción, con todo y tenis, para poder alcanzar tu sueño. así es, así es. Y esa pregunta fue evidente. ¿Qué es lo que verdaderamente yo quiero? Y cuando nos hacemos esa pregunta y cuando yo tuve la oportunidad, quiero compartir también con ustedes esa oportunidad de mirar esa palabra, porque la había escuchado, había estudiado la teoría de Maslow, pero nunca la había puesto como que en práctica. Yo pude descubrir que realmente yo tenía una autorrealización en varios roles de mi vida, en el de madre, en el de profesional, el de amiga, y entonces comencé a visualizarme como yo siempre había sido empresaria antes de ser empleada. Vengo de una familia de empresarios, así que me encantan los negocios, las ventas. Y tuve la oportunidad en este momento de estar trabajando en lo que me gusta, en lo que anhelo, en la libertad del tiempo, en la libertad financiera de uno poder, ¿verdad? Poder tener ya, no tener que estar con los gastos de los hijos, porque ya gracias a Dios son independientes. Y comencé a descubrir, no me enfoqué en lo que me faltaba, sino en todo lo que he logrado. Y realmente uno se llena de satisfacción, de felicidad y te das cuenta que has hecho mucho. Porque cuando, como muy bien dijimos al principio, cuando te está terminando el año, empezamos a repasar lo que no hemos logrado. Pero hoy lo que queremos invitar es a lo que has logrado. Y si tú no fueras a compartir, Lisandra, tu experiencia, ¿qué tú nos dirías en qué roles te sientes la aplicación de lo que es el concepto de la autorrealización? Pues mira, a mi edad mayor, yo creo que estoy realizada en la mayor parte de mis roles. Como madre estoy realizada, tengo una hija que estudia, trabaja, que es responsable de ella misma. Mi trabajo, yo estoy en Estados Unidos, yo solamente trabajo 3 días a la semana y gano lo suficiente como si en Puerto Rico tenía que trabajar los 7 días de la semana. Aquí trabajo 3.
y esto económicamente, gracias a Dios, tengo mi casa, tengo mi carro, estoy autorrealizada en lo que es unos logros profesionales y personales. En cuanto a la creación de nuestra corporación en Safa, también me siento realizada porque era un sueño que tenía. Y cuando creamos Safa, todo empezó como un sueño y ahora, 2 años después, veo que sí lo pudimos realizar. O sea, para mí, mi mayor autorrealización es aprender a no tener miedo. El yo tener la valentía suficiente para ir detrás de mis sueños. Y cuando tú conoces que tú eres capaz de hacer lo que tú quieras hacer, nada es imposible. Entonces, para mí, mi autorrealización es eso, el poder conocerme a mí misma lo suficiente para poder saber que lo puedo lograr, que yo no conozco lo que es el no, porque solamente tú te puedes poner los límites. Y ese es el ejemplo que yo he tratado de darle a mi hija siempre. Tú puedes lograr lo que tú quieras lograr, pero para yo llegar hasta aquí, yo tuve que pasar muchas opiniones de personas que no eran malintencionadas, obviamente, personas que querían lo mejor para mí, pero que ellos tenían ya sus paradigmas y estaban con las gringolas como los caballos, y ellos pretendían que yo viviera de la misma forma. Entonces, cuando yo decido hacer otras cosas, te miran, no lo vas a lograr. Entonces, tú tienes que aprender a cerrar los oídos a las palabras negativas y entender que es mejor intentarlo que no haberlo intentado nunca. Entonces, para mí, yo entiendo que mi mayor autorrealización es haberme conocido a mí misma y saber que lo puedo hacer. Que todo el mundo va a tener opiniones, pero eso no significa que son correctas para ti. Que debemos ser capaces de buscar nuestro propio camino. En el proceso nos vamos a caer, nos levantamos, nos sacudimos y seguimos. Vamos a conseguir piedras de tropiezo, pero las sacamos y seguimos. Y yo creo que sí, que yo puedo decir que sí, que estoy autorrealizada. Siempre van a venir cosas diferentes. Siempre voy a seguir buscando otros sueños, porque yo creo que no debemos dejar de soñar nunca. Eso nos mantiene jóvenes, nos mantiene ágiles, nos mantiene con esperanza, nos mantiene felices, porque de eso se trata la vida. Así es. José, ya has mencionado en varias ocasiones que hay que hacerse una serie de preguntas. La audiencia que nos escucha, dinos algunas preguntas que podrían hacerse para que ellos puedan autoevaluarse en la autorrealización personal. Bueno, una de las cosas que en mi podcast yo menciono mucho es que debemos hacer listas. Tenemos que hacer ese inventario emocional. Y una de las cosas que es necesario evaluar es qué cosas yo tengo ahora mismo. Por ejemplo, yo ahora mismo puedo tener una serie de destrezas, habilidades en algún área. Tengo alguna serie de recursos. Una vez que nosotros hacemos ese tipo de inventario de lo que tenemos en las diversas áreas, tenemos que evaluar qué deseamos hacer con esos recursos. Necesitamos un propósito en la vida. Necesitamos poder identificar cuál es ese por qué. Porque cuando nosotros estamos claros de ese por qué, levantarnos todos los días a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana, a la hora que sea, no importa, vamos a levantarnos con la misma energía. Porque sabemos que tenemos un propósito en el cual vamos a utilizar todo lo que tenemos de manera intencionada para lograr esas metas. Y cuando logremos final de ese trayecto, completemos esas metas, ese desafío, vamos a sentirnos también con nosotros mismos, que vamos a continuar para verificar cuál es ese próximo desafío. Y seguimos en ese proceso de crecimiento. Así que lo primero que tenemos que evaluar es qué tenemos ahora mismo. Ese inventario de emociones, recursos, poder identificar cuál es nuestro porqué en esta vida. Si tu vocación es ayudar a las otras personas, pues sabes que el voluntariado es una alternativa. Si deseas educar a otras personas, puedes
quizás ser algún tipo de maestro, profesor o ayudar a alguna comunidad en el área tuya para poder dar ese pan de la enseñanza. Hay otras personas, por consiguiente, que desean conectarse con el Ser Supremo y se enfocan entonces a talleres o se congregan en alguna iglesia para conectarse con ese Ser Supremo. Tenemos que hacernos esas preguntas, porque cuando nosotros nos levantamos día a día y sentimos como que algo falta, eso es un indicador de que algo tenemos que hacer. Algo no hemos completado y necesitamos de manera intencionada poder identificar qué es lo que me hace falta para sentirme completo. Y estas preguntas te pueden ayudar a eso. Muy bien. Entonces, Elizabeth, cuéntanos tú, aparte de lo que ya hablaste, nos dijiste que te sientes realizada en el rol de madre, de empresaria. Cuéntanos sobre Zafa, ¿cómo te sientes realizada sobre Zafa? Te voy a tirar al medio. Pues mira, Zafa es un sueño que nosotras empezamos a trabajar en un momento de nuestra historia. Y yo siempre estuve en mi corazón, porque, ¿verdad? Soy madre de 4 hijos, pronto voy a ser abuela. Así que Zafa ha venido a completar, como dice José, ese porqué, esa misión de vida, ese propósito de vida. Así que estoy bien contenta de poder, ¿verdad? Que nosotras podamos apoyar a las familias a lograr sus objetivos. Así que estamos trabajando en Zafa del Caribe y yo estoy sumamente contenta y muy comprometida con esta misión que tenemos juntas. Qué bueno. Y entonces, José, te queremos preguntar, ¿dónde podemos encontrarte? Cuéntanos un poquito de eso, de tu número de teléfono, las redes sociales. Pues mira, en Facebook me pueden conseguir como José Rivera, coach profesional certificado. En Instagram me pueden conseguir como José PR Coach. Y obviamente en Spotify tengo mi proyecto que se llama Crecimiento Empresarial Positivo, en el cual este es un podcast enfocado a ayudar a las personas a desarrollar ese mindset que es el necesario para completar sus metas en términos empresariales. Quizás las personas tengan una idea de querer ser su propio jefe, pero necesitan, antes del conocimiento, necesitan comenzar a desarrollar esa mentalidad ganadora que los va a permitir lograr esas metas en términos empresariales. Y en YouTube, pues como José Rivera Coach. Excelente. Y cuéntame, Lisandra, ¿algo más que quieras compartir con nuestra audiencia del tema? No, el tema está súper interesante. Es un tema que puedes, no solamente agarren la información, sino es un tema que puedes aplicar a tu vida. Y como bien dijo José, lo más importante es que tú te hagas las preguntas difíciles, que te enfrentes a ti mismo. ¿Por qué? Porque vivir en la zona de comodidad es súper fácil. Ya ahí tú dominas todas las destrezas, tienes todo cuadrado, te levantas todos los días a la misma hora, sabes el camino al trabajo con los ojos cerrados, ya sabes lo que te vas a desayunar, almorzar y cenar, pero atrévete a salir de esa zona de comodidad para que entonces cuando te levantes por la mañana no te preguntes año número 15 hacer cambios en mi vida. Así es, aunque, ¿verdad? Siempre, no importa cuándo lo hagamos, lo importante es realizarlo. Pues realmente, Lisandra y José, queremos agradecer tu compromiso, tu desempeño y tu colaboración con Zafa del Caribe y también como en mi emprendimiento de estratega de metas y resultados. Gracias por hacernos florecer nuestros emprendimientos y estamos sumamente agradecidas de tu acompañamiento. Así que tú has sido también pieza clave, José, en este emprendimiento y en esta misión que nosotras tenemos. Así que realmente queremos agradecer y queremos hacer que nuestra audiencia reflexione sobre este tema ahora que se está terminando un año y comenzando otro. La autorrealización. Hay tu lista de todas aquellas cosas que has logrado y cómo vas a empezar a emprender para el nuevo año. Así que, José, no sé si quieres terminar algunas palabras para nuestra audiencia. Nada, sumamente agradecido por la oportunidad de esta entrevista maravillosa
Ahora que estamos ya en la fecha de grabación de esta entrevista, que piensen qué metas desean desarrollar para el año que viene, que hagan ese inventario emocional, que hagan ese inventario de recursos, pero también no olviden hacer ese inventario de las cosas que han podido lograr. Junto con todo eso, tienen todo lo necesario para seguir hacia adelante. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Gracias Gracias a a ti. ti también. Hasta pronto.